Vamos a suponer que eso que está aquí es una superficie. Para este caso, vemos que a diferencia del caso pasado, esta superficie tiene una forma curva, a diferencia del caso pasado donde la superficie era simplemente plana. Y de igual manera, se va a encontrar sumergida en un fluido. Aquí arriba podemos considerar el efecto de una presión externa que podría ser incluso la presión atmosférica. Sabemos que el efecto de un fluido sobre cualquier superficie se reduce a una fuerza causada por la presión del mismo fluido. Pero en una superficie curva, esta presión se distribuye de una manera un poco curiosa, bastante difícil de modelar. En una superficie plana, sabíamos que al final todo variaba de una forma lineal y que podríamos situar en algún punto el efecto de esta fuerza a la que llamamos fuerza resultante. Y este punto lo llamamos centro de presión. Pero con una superficie curva, si es difícil modelar la presión, va a ser aún más difícil concentrar esta fuerza en un punto dado. No conocemos la ubicación de ese punto y tampoco conocemos la magnitud de la fuerza porque no tenemos ni idea de cómo trabajar con la presión aquí. Entonces, la manera más sencilla de trabajar es descomponiendo esta fuerza en dos vectores. Uno vertical, podríamos llamarlo fuerza vertical, y uno horizontal, al que podríamos llamar fuerza horizontal. Y de esta manera, si queremos determinar la fuerza resultante, bastará con una suma vectorial de los vectores horizontal y vertical. Entonces, básicamente, estas son las fuerzas hidrostáticas dadas esta vez en superficies curvas. Y para tratar con ella, yo consideraría tres casos particulares. El primer caso en el que supongamos que aquí está nuestra placa, pero el fluido se encuentra encima de ella. Otro caso en el que de igual manera tenemos la compuerta, o mejor dicho, la superficie, pero esta vez el fluido se encuentra debajo. Y un tercer caso en el que el fluido se encuentre por arriba y por debajo de la superficie. Y venga, estos serán los tres casos que vamos a atravesar el día de hoy. Cuando trabajamos con un fluido encima de una superficie curva, ya sabemos por inspección que la fuerza resultante se debe encontrar concentrada en algún punto, pero vectorialmente pues iría para abajo, por decirlo de alguna manera. De modo que si nosotros descomponemos este vector en sus dos componentes vertical y horizontal, se haría más sencillo trabajar, porque ahora en lugar de tener que buscar esta fuerza resultante, bastaría con encontrar estas dos que al final nos darían esta. Y la pregunta aquí es, ¿cómo conseguirlas? Para ello, tendremos que apoyarnos de lo que nosotros llamamos proyección. Vamos a tomar en cuenta que esta superficie debe tener un respectivo ancho que normalmente yo nombro con la letra W. Entonces, dicha proyección buscaría mostrar una cara de toda esa superficie como si nosotros la viéramos de frente, no para acá. A esta cara podríamos llamarlo área vertical, pero además podríamos tomar otra área, esta vez proyectada hacia arriba, a la que nosotros podremos llamar área horizontal. Entonces, estas dos áreas deben estar dando cara a lo que es el fluido. Esa proyección horizontal vemos que es como si viéramos en tres dimensiones esa superficie. Esa superficie está dando la cara a todo este fluido, mientras que esta otra cara sería una vista en tres dimensiones de esta otra superficie que tenemos aquí. Dicha superficie se entiende que está dando cara a un posible fluido que se pudiese encontrar aquí. Respecto al área de estas dimensiones, no debería haber tanto problema, puesto que los anchos aquí, en la gran mayoría de los casos, son constantes. Esta altura depende puramente de las dimensiones y esa otra cara, de igual manera, depende de las dimensiones. ¿Y para qué necesitamos estas proyecciones? Vamos a trabajar primeramente con la componente horizontal, ¿va? Entonces, esta componente horizontal es lo mismo que desplazar este vector hasta este punto. Básicamente, es tomar la presión que existe desde la superficie libre hasta aquí abajo
y concentrarla en un solo punto, de modo que el efecto de esta presión concentrada en un solo punto nos va a dar como resultado esta presión horizontal. Y si recordamos los conceptos pasados de fuerzas en superficies planas, esta fuerza horizontal podríamos determinarla como el efecto de una presión multiplicada por una superficie, un área. En este caso, nuevamente vamos a tomar en cuenta la centroide de una superficie, aunque para este caso, en lugar de tomar toda la placa, vamos a tomar únicamente la centroide de la primera proyección, esa proyección vertical. Y el área que se va a considerar, por supuesto, debe ser esta área, el área vertical. Entonces la presión en la centroide se tomaría multiplicando la densidad, la gravedad y una respectiva profundidad, que para este caso va a ser HC. Vemos que esto es pura manometría o presión hidrostática, así que podemos trabajar también con el peso específico y esa profundidad HC. Venga, ahora sí, ya tiene lo que es la presión. Y el área, pues, creo que no hay mucho problema con esta. Sería tomar la profundidad de lo que es esta cara, o mejor dicho, esta proyección, y multiplicarla por el ancho. Y venga, ya tienes la fuerza horizontal. Pero, ¿y ahora cómo determinarías lo que es la ubicación? Porque esta fuerza, por supuesto, se debe ubicar en un punto medida desde algún punto de referencia, digamos la superficie. Entonces echamos la mano de lo que es el HP. El HP, pues, de manera análoga a lo que es el YP, es la ubicación del centro de presión medida desde la superficie. Y recordamos que se puede determinar tomando el HC y sumándole el primer momento de inercia de la superficie, o mejor dicho, de la proyección de la superficie. Recordemos que es esta cara, la proyección vertical, respecto al eje neutro paralelo al eje base, este eje X. Y todo este relajito entre lo que es YC, al que se le podría sumar en caso de que exista el efecto de una presión externa dividido entre lo que es el peso específico, y todo esto factor común de lo que es el área. Para este caso sería el área vertical. Y es que no te lo dije, pero aquí en la presión puedes considerar el efecto de esta presión externa, aunque bueno, no es como que siempre esté. Y de esta manera tienes lo que es la fuerza horizontal y el centro de presión. Ahora solamente te faltaría determinar lo que es la fuerza vertical. La fuerza vertical puede ser considerada de dos maneras. Me gusta imaginarlo como si fueran dos métodos diferentes. A un método yo lo llamaría el método de vectores y al otro lo llamaría método de proyecciones. El primer método consiste en tomar todas las fuerzas que están siendo involucradas en relación a lo que es la fuerza vertical y, y al final sumarlas o restarlas. Este método es el que vamos a aplicar para este caso, mientras que ese otro método, el de las proyecciones, lo vamos a ver más adelante. Entonces, si consideramos otra vez la superficie, sabemos que esa fuerza vertical la hemos considerado como una fuerza que va para acá abajo. Podemos ponerla aquí. Entonces, ¿de qué se compone esta fuerza? A simple vista se ve que esta fuerza podría ser igual a todo este peso de fluido que se encuentra encima de ella, aunque sale más fácil tratar con dos componentes. Aquí arriba tenemos el efecto de la presión de un fluido aplicándose sobre una cara. Esta cara se te hace conocida, es porque sí, es exactamente esa proyección horizontal que tenemos aquí. Entonces, a esta fuerza que podríamos colocar acá, muchos autores le dan el nombre de fuerza Y. Entonces, esta fuerza Y más otra fuerza que pudiese ser el peso de todo este volumen de fluido, nos deberían dar la magnitud de esta fuerza vertical que tenemos aquí. Entonces, respecto a lo que es la fuerza Y, como lo dijimos anteriormente, sería el efecto de una presión multiplicada por un área. En este caso, el área sería el área de la proyección horizontal y la presión para ese caso sería la presión aplicada en esa superficie. Podemos llamarla, en lugar de PC, PS. Entonces, la presión de la superficie, de igual manera, sería el efecto de una presión externa a la que se le sume el efecto de la presión hidrostática, esta vez aplicada a una altura a la que podríamos llamar HS. Entonces tendríamos
Esta presión descrita por el peso específico de un fluido y esta profundidad llamada HS. La profundidad desde la superficie libre a la superficie de esta proyección horizontal. Va, entonces de esta manera tenemos ya la presión a la superficie y pues el área de igual manera no sería mucho problema. Sería el efecto de el largo de esa superficie por el ancho que hemos llamado con la letra W. Y venga, pero ¿qué sucede con el peso? El peso sabemos que se da multiplicando el volumen de un bloque de fluido por su respectivo peso específico. Aquí el volumen no es nada más que el área transversal que tengamos, digamos, toda esta área, por lo que es su ancho. Puedes verlo también como una integral, lo que es el área integrada con respecto a un diferencial de longitud. Podría ser este relajito, pero casi nunca tenemos casos así. Lo que sí nos puede pasar es que el área esté descrita por una función matemática. ¿A qué nos referimos con eso? A que esta curva que describe la forma de la superficie esté descrita por una función que depende de una variable, ya sea x o y. Entonces, si tenemos un caso así, tendrías que integrar lo que es el diferencial de área o aplicando lo que es el área bajo una curva. Cada quien tendrá sus maneras de sacar el área. Ya anteriormente, pues te comenté que si trabajas con diferenciales, podrías ayudarte con un pequeño rectangulito donde la altura, pues, o la parte más pequeña sea tu elemento diferencial. Para ese caso, ya que la altura es paralela al eje Y, pues sería un diferencial en Y. Y pues el largo podría ser X, si suponemos que para aquí está el eje X. Digo, al final, este lado pues es variable, así que no pasa nada. Aunque venga, esto ya se puede explicar en otra ocasión. De hecho, en el video pasado creo que se mencionó. Así que puedes echarle un ojo, no pasa nada. Y pues venga, de esta manera pues obtienes el área, con esta área obtienes el volumen y con este volumen obtienes el peso. Y conociendo el peso y la fuerza en Y, puedes obtener lo que es la fuerza vertical. Y venga, digamos que ya tienes gran parte del ejercicio resuelto, pero todavía te falta determinar la ubicación de esta fuerza respecto a algún punto. Digamos que aquí, sobre este eje. A esta distancia podríamos llamarla XP. Y venga, ¿cómo podríamos determinarlo? Como tal, no he encontrado una fórmula directa para trabajar con ese valor de manera semejante a lo que vimos aquí, pero pues podríamos echarnos la mano con una toma de momentos. Si consideramos un momento provocado por esta fuerza vertical y el famoso XP, ese momento debería ser proporcional al momento causado por estas dos fuerzas, el peso y la fuerza en Y. Respecto al peso, este vector que está aquí se debe encontrar situado a una distancia X, que yo llamaría XW, respecto a este eje. Y lo mismo sucede con esa fuerza vertical, que venga, al ser un rectángulo, sabemos que se encuentra exactamente a la mitad, así que pues aquí no hay tanto pierde. Esto podríamos llamarlo XY. Entonces, ese primer momento, W por el XW, dijimos que era el momento causado por el peso del fluido. Y este otro momento, FY por XY, es el momento causado por esta fuerza causada por la presión aquí arriba. Y de aquí, pues, como queremos determinar XP, bastaría con despejarlo. De modo que tendríamos esta pequeña expresión que nos ayudaría a determinar el XP medido desde algún punto. Para ese caso, pues, sería respecto a este eje. Y venga, creo que la pregunta del millón es, ¿cómo determinamos el XW? No te compliques. Esa superficie que está aquí es un área. Y si es un área, debe tener una centroide. Es en la centroide la zona en la que se va a, digamos, concentrar este peso. Así que conociendo esta centroide, conoces el XW. Ya sea que trabajes con integrales, si es que tenemos una función, o que por otro lado trabajes con figuras conocidas. Entonces, de esta manera es que puedes trabajar tú con superficies, curvas y fluidos encima de ellas.